¿Cuántas diagonales se pueden trazar en total en un polígono regular donde la medida del ángulo interno es 140 grados? Entonces nos están hablando de un polígono regular donde la medida de uno de sus ángulos internos es 140 grados. Y la pregunta es, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en total? Entonces, nos están dando la información que la medida del ángulo interno de ese polígono es 140 grados. Pero nos preguntan por las diagonales en total. Hay dos fórmulas para las diagonales. Las diagonales desde un vértice, que es n-3, y el total de diagonales, que es n por n-3 dividido por 2. Pero para yo poder responder cuántas diagonales se pueden trazar en total en un polígono, yo necesito saber cuál es ese polígono. Por eso, en este momento para nosotros es una incógnita, no lo sabemos. Y la idea es que con el dato actual, que es que en ese polígono la medida del ángulo interno es 140. Entonces tengo que utilizar esta información para saber de qué polígono me están hablando y luego poder calcular la cantidad total de diagonales. Para esto necesitamos la fórmula de la medida del ángulo interno de cualquier polígono regular. Esa fórmula la conocemos como la medida del ángulo interno es igual a 180 por n-2 dividido por n. Y el único dato que tenemos ahorita es que la medida del ángulo interno es 140 grados, lo que significa que ese 140 grados lo vamos a sustituir aquí en la medida del ángulo interno. Por lo tanto va a quedar 140 es igual a 180 por n-2 entre n. Y con eso me queda planteada una ecuación que yo tengo que resolver por los métodos conocidos. Ese es el típico despeje de una variable. Una ecuación lineal con una variable. Entonces, ya a partir de aquí es el método que ustedes sepan utilizar para el despeje de las ecuaciones. Pero tenemos aquí una pequeña ventaja. Si ustedes pueden utilizar la calculadora científica Casio, entonces es posible que esta ecuación la podamos resolver directamente en un solo paso. Porque la calculadora científica me deja digitar este tipo de ecuaciones. Las ecuaciones lineales las podemos saber o podemos saber su solución de una forma muy rápida. Entonces digitamos 140. Este igual que tenemos aquí sería alfa calc, tecla de fracción, 180, abro paréntesis, y la variable que tengo yo es n. Aquí no tengo variable n, pero sepan que cuando ustedes están resolviendo una ecuación de primer grado o una ecuación lineal, pueden poner siempre la variable x. Yo sé que es variable n. N representa número de lados, pero para efectos de la calculadora pongamos la x. Si ustedes utilizan la Casio gris, la x la ponen con alfa y el paréntesis que cierra. Pero si están utilizando la CladWiz, pueden utilizar esta tecla directa, es la misma variable x. Entonces quedaría x menos 2, cerramos paréntesis, bajamos y volvemos a poner la variable n, que bueno, en nuestro caso va a ser variable x. Fíjense que esta ecuación es la misma que tenemos aquí. Pueden plantear con el 140 al final. Sí, sí se puede poner el 140 aquí. Igual 140. Es la misma ecuación. Y esta calculadora, cuando estamos trabajando con ecuaciones lineales que tienen una solución como máximo, entonces el procedimiento es Shift
calc igual. Y esperan el resultado y van a ver que aquí les va a dar que x es igual a 9. Por lo tanto, para efectos del planteo que estamos haciendo, sería n igual a 9. Lo que quiere decir que estamos trabajando en un nonágono. Por lo general, en este tipo de ejercicio, no nos dicen desde el inicio cuál polígono es, sino que debemos de averiguarlo primero, para luego pasar, ahora sí, que ya yo sé que ese polígono del que me están hablando es un nonágono, ya puedo averiguar la cantidad de diagonales que se pueden trazar en total. Y para eso vamos a necesitar ahora sí esta fórmula, sabiendo que tenemos que n vale 9. Entonces, hago el planteo. Voy a cambiarle aquí de color. Las diagonales en total de ese polígono se calcularía con, bueno, n vale 9, entonces 9, abre paréntesis, 9 menos 3, dividido entre 2. Y eso simplemente es digitarlo tal cual ustedes lo están viendo. 9, paréntesis, 9 menos 3, dividido con 2. Y le damos igual y nos va a dar 27. Por lo tanto, en el nonágono es posible trazar en total 27 diagonales. Opción C. ¿Cuál es la medida del ángulo externo de un polígono regular que tiene en total 20 diagonales? Ok, ahí tenemos los datos claves. Nos están pidiendo la medida del ángulo externo, que nosotros sabemos que la fórmula es 360 grados entre el número de lados, de un polígono regular que no me dicen cuál es. Por lo tanto, en este momento es una incógnita. Lo único que me dicen es que tiene un total de 20 diagonales. Entonces, como les decía, sabemos la fórmula, pero no sabemos el polígono. Sería muy sencillo y eso por lo general no lo preguntan en una prueba nacional, así tan directo. Pero siempre aparece un dato que es el que nos ayuda a deducir cuál es el polígono regular. Total de diagonales, una fórmula que debemos manejar. El total de diagonales es n por n menos 3 dividido por 2. Esa D mayúscula se acostumbra a poner D mayúscula por el total de diagonales del polígono, porque también existe una fórmula que es diagonales desde un vértice, que es n menos 3. Entonces en este tema es como acostumbrado, D mayúscula para las diagonales en total y D minúscula para las diagonales desde un vértice. Ese valor del total de diagonales es 20 es igual a n por n menos 3 entre 2. Y cuando sustituimos ese total de diagonales, nos queda planteado una ecuación. Y es aquí donde tenemos que recordar lo visto en clase, que cuando nosotros planteábamos la ecuación desde el total de diagonales, la ecuación resultante es una ecuación cuadrática, porque en el desarrollo que nosotros hacemos de n por n nos va a dar n al cuadrado. Y las soluciones, porque al ser cuadrática, esta tenía dos soluciones. Una solución positiva y una solución negativa. No es que todas las ecuaciones cuadráticas sean así, pero particularmente cuando despejamos la fórmula del total de diagonales, una
solución positiva y 1 negativa. Y nosotros necesitamos la solución positiva. Entonces a partir de aquí es donde ustedes como quieran resolver esta ecuación cuadrática. Pero sepan que la calculadora Casio, ya sea la gris o ya sea la CladWiz, nos permite resolver esto de una forma mucho más sencilla. Nosotros podemos digitar esa ecuación. Entonces vamos a escribirla. 20 es igual con alfa calc, fracción, la n no la tenemos, podemos poner la x, por x menos 3, cierro paréntesis, dividido por 2. Vean que esta es la misma ecuación. Y como nosotros sabemos que vamos a encontrar dos soluciones, tenemos que hacer la combinación aquí al final para una ecuación cuadrática. Y atención si es la primera vez que están viendo este procedimiento de ecuación cuadrática, porque tenemos que hacer dos comprobaciones con una leve diferencia. Shift cal menos 100 igual. Siempre con esa combinación para encontrar la primera solución. Y ahí la tenemos, x igual 5 negativo. Bueno, para el papel, para efectos de cómo estamos desarrollando, es n. n es igual 5 negativo. Me salió la solución negativa. Yo no necesito la solución negativa, necesito la positiva. Entonces, tengo que hacer la otra combinación, que es prácticamente la misma. Shift cal, pero con 100 igual. Y vean que aparece x igual 8. En el papel, n igual 8. Y como les había dicho, yo ocupaba la solución positiva. Y la solución positiva me está diciendo que estamos trabajando en el octágono regular. Ahora, como ya yo sé que es un octágono, ya puedo responder la pregunta principal. ¿Cuál es la medida del ángulo externo del octágono? Del n igual 8. Y la fórmula, muy sencilla. La medida del ángulo externo es 360 grados entre 8 lados. Por lo tanto, simplemente dividir 360 entre 8. Y me da un resultado de 45 grados. Y aquí tienen un segundo caso donde nos preguntan algo del polígono, de un polígono regular que inicialmente no sabemos cuál es, pero por medio de algún procedimiento, y en este caso el despeje de una fórmula, nos damos cuenta que nos hablaban del octágono. Y luego, y ahora sí, se puede contestar la pregunta principal.